Buenas tardes, profe. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. Hola, Buenas profe. tardes, Profe, profe. Buenas tardes. 57 tengo en mi lista de presencial. Entonces tengo que decir buenas tardes elevada a la cantidad que ustedes son. ¿Está bien? Van ingresando más estudiantes, entonces vamos a... ¿Ustedes ya pudieron ingresar a la plataforma? ¿Ya hicieron el Sí, recorrido? profe. ¿Ya han hecho el recorrido? sí, profe. Sí, profe, pero hasta esta mañana, profe, estaba solamente la unidad una habilitada, ¿verdad? Y la tarea. Sí, así es, va a ir creciendo de a poquito, para no preocuparle demasiado. Bueno, como se habrán fijado, entonces, y también ya están usando el enlace que es permanente. Solo por hoy estamos, y también bajo mi pedido, el hecho de entrar un poquito más tarde, ¿verdad? El horario que también le agradezco por ese motivo. El 15:10 sería nuestro horario. Y también sabemos que la hora virtual no, en cuanto al tiempo no es igual a la hora presencial. Estaría entre los 50 minutos, una hora reloj, así cuando nos conectamos. Del mismo modo también, según recomendación de la coordinación, la asistencia, que vamos a ver el método también de tomar. Si bien eso también se puede aplicar a partir de extensiones de Google que yo tengo, no en esta máquina porque eh, que tampoco habría problema en ese sentido. Acá tengo la lista anterior, entonces en algún momento también voy a poner la pantalla completa para ver quiénes están y registro con la fecha de hoy. Del mismo modo, la representante, también es importante que haga ese cruce de datos. Entonces, cuando hay cierto inconveniente, lo que yo no tengo, entonces ella tiene y se puede respaldar. Muy bien, entonces voy a comenzar con la tarea. A ver, ustedes pueden visualizar lo que yo digo que estoy mostrando. La tarea uno. Sí, profe. Sí. Entonces la apertura hoy, dentro de un ratito, 16 horas. Y se va a cerrar el próximo martes, 23 horas. A ver qué tenemos de la consulta. Como también empezamos a trabajar en clase la otra vez. Preguntas abiertas, así que ustedes pueden también escribir sin inconveniente su respuesta. Entonces, basándote en los dos videos que están un poquito más arriba, responde las siguientes preguntas. Cada respuesta bien hecha vale 2 puntos. Total, entonces 10. ¿Qué es la antropología? ¿Qué entiendes por el sentido holístico de la antropología? A ver, ¿alguien más quiere unirse? ¿Qué significa ser diferente? ¿Qué significa entender el mundo y qué puede aportar el antropólogo? Quizás no diga en forma directa el hecho de entender el mundo, pero ustedes lo van a interpretar. O sea, del mismo modo también el hecho de decir que puede aportar el antropólogo, que es importante. Nosotros como profesión no tenemos, pero se enseña antropología, en nuestro caso, cultural, en la facultad. Sí.
Entonces, si hay consultas sobre las preguntas, vamos a responder primero eso. O sea que el hecho de... Profe, Sí, se puede entregar en Word y esas cosas, ¿verdad? bueno, es el punto también que... Sí, solo de los videos. Esto se va a responder en línea. O sea, usted al entrar en la plataforma, al hacer clic hacia abajo, le va a permitir escribir. Y finalizan y entregan. No hace falta que suban ningún documento. ¿Tienen la experiencia? Gracias, profe. Sí, no hay problema, Amanda. ¿Tienen experiencia? Sí. ¿A quién le estoy preguntando? A un grupo de personas dedicadas, ¿verdad? Entonces no hay inconveniente en eso. La tarea 2 vamos a habilitar. Buenas tardes, profesor. Tiene usted razón, nosotros somos personas muy dedicadas. Sí, ya me di cuenta el martes anterior. Entonces vamos a ir actualizando también algunos datos, que donde dice grabación, no se preocupe todavía porque no hay grabación, pero ahora sí estamos grabando esta clase para la gente que necesita ver después. Y también voy a leer los mensajes en un ratito. Entonces nosotros podemos gestionar también el tema para que ustedes puedan ingresar en forma directa. Si yo le envío a su correo, se registran por calendario y van a poder ingresar directo. Entonces hay veces que no le voy a ver, por ejemplo, y no van a perder su tiempo. Acá hay documentos, este es el Yo te documento dije, primero cabecera. tenés que hacer la raíz, después potencia o raíz, uno a los dos. Después multiplicación, después división, después suma y después resta. Sí, primero. Y bueno, y eso nomás yo te dije. Sí, eso nomás te dije yo. Creo que no 3 me por habla 3, bien. 9. 9 por 3. Bueno, entonces el documento cabecera tenemos acá, Antropología Cultural de Philip Kotter, que la mayor parte de nuestro contenido vamos a utilizar de este material. También de manera un poco más resumida, tenemos acá otro documento, o sea que del mismo documento quizás, pero en forma más resumida. Y la unidad 1, la antropología que vamos a compartir hoy, ¿verdad? Acá yo le voy a poner la grabación, como le dije, actualizado al 2025. Y acá están los materiales también de refuerzo que vamos a poder revisar, no, sin compromiso, pero es importante siempre también eh, ver pues, los otros enfoques así para que tengamos una idea o reforzar la idea que tenemos, que eso es muy importante para no muchas veces casarnos solamente con una y no reforzar con otros materiales. Bueno, entonces este es el contenido que vamos a compartir hoy. Es la parte más teórica que vamos a decirle cuando vamos a definir la antropología. De dos maneras, etimológicamente pues, podemos decir que la antropología es un término que viene de dos voces griegas, antropos, o sea que antro primero y logos, ¿verdad? El- Etimológicamente podemos decir que la antropología es la ciencia o una descripción más bien que trata acerca del hombre. O sea que la ciencia que estudia al hombre. O el hombre desde una dimensión no filosófica porque habrá otro método también que podría profundizar ese tema del hombre en cuanto a su condición de ser. Entonces acá la antropología va a estudiar al hombre ya de una manera general, por eso dice de manera holística. En cuanto a la definición actual, podemos decir que la antropología es una ciencia que estudia al hombre en todas sus dimensiones. Y esas dimensiones también son varias, ¿verdad?
Hay dimensión social, espiritual, hay dimensión económica, cultural, así. Entonces, también pensar en esas dimensiones, nosotros como qué podemos aplicar. Por ejemplo, cómo el ser humano desarrolla su dimensión espiritual. Yo le podría preguntar eso en un contexto de prueba. O cómo desarrolla su dimensión ética, por ejemplo, podemos plantear. Entonces, esa es la condición nuestra también de no nos definimos así en forma particular, sino se busca definir al hombre en forma integral, en forma holística. Entonces, según el documento, es el estudio científico y humanístico de las especies humanas, la exploración de la diversidad humana en el tiempo y el espacio. Porque hay una condicionante, o sea que en realidad son dos condicionantes que no tenemos que perder de vista. El tiempo en que uno vive y el espacio, que también puede ser un factor determinante. Dependemos mucho. Si uno vivió allá por 1950 y vivir en el año 2025 es totalmente diferente. El espacio también, incluso el tipo de tierra pues, lo que vamos a tener, eso también condiciona. La manera, pues, nuestras costumbres también son moldeadas por el tiempo y por el espacio. Nosotros en la parte teórica, o sea que la teoría antropológica vamos a encontrar así datos incluso llamativos, por ejemplo, que aseguran de que el espacio por ejemplo, tiene más influencia que nuestros propios padres. Son dichos probablemente basados también en investigaciones profundas y que finalmente aseguran eh, dentro de un estudio como también en su momento valiéndose de técnicas científicas y que finalmente eso le va a permitir también enunciar de acuerdo a su parecer. Hasta que exista otro investigador que tiene otro enfoque y así va desarrollando también de una manera sistemática y profunda. También podemos decir que aborda cuestiones básicas de la existencia humana, dónde y cuándo se produjo nuestro origen, cómo hemos cambiado y cómo seguimos cambiando. El origen quizás se pueda determinar, pero hay muchos momentos de lo que no tenemos ningún tipo de registro. Entonces, se habla, por ejemplo, del ser homínido, que muchos dicen venimos del mono. Quizás la característica del ser humano podría parecerse al mono, en principio, pero hay una línea que se llama hominización. Y eso ha sido un proceso hasta convertirse en lo que hoy somos, ¿verdad? Nosotros no tenemos una definición clara hoy de qué somos, en cuanto al... O sea que hay una posibilidad ¿no? de determinar ¿no? el tipo de hombre que vive en esta era. No, todavía quizá no tiene nombre. Sabemos hasta sapiens sapiens, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué significa sapiens sapiens? En sentido así nuestro. ¿Qué significa sapiens sapiens? Profe, ¿podía repetir porque se me congeló la clase? ¿Se congeló? Ah, Sí, profe, no se escuché. congeló. Ah, A mí también se me congeló. seguramente se cortó la energía acá y no me di cuenta. Por eso. Ve un término nuevo también para mí, congelar. Le pregunté qué significa sapiens sapiens. No escuché o no me dijeron nada. ¿No sería el ser humano como primate? No. El sapiens es el hombre que piensa. Y el sapiens sapiens, o sea que podemos decir el hombre que sabe, el sapiens.
Y la gran diferencia del ser humano con otros animales, el hecho de que el hombre sabe y sabe que sabe. Otros animales pueden saber, pero no es consciente de su saber. O sea, no piensa en el contenido de su saber. ¿Se entiende? Entonces, esa es la categoría del sapiens sapiens, que somos nosotros hoy día. Hay que ver si corresponde, ¿verdad? Y también cómo defendemos, si preguntamos en qué consiste la grandeza humana. O sea, así como dijimos la otra vez, el hombre es un animal superior, porque el único ser que puede decir eso y nadie le puede discutir. Y por supuesto, entonces no es una competencia leal. O sea, yo le había dicho también a ustedes que, ¿por qué no es sensato decir, por ejemplo, que el hombre es un animal superior? ¿Por qué? Porque solamente puede decir el hombre eso y no hay posibilidad de discusión. Esa es la razón. Bueno, entonces, siguiendo con el texto, la cultura es un aspecto clave de la capacidad de adaptación y del éxito de la especie humana, porque nosotros lo que buscamos justamente es nuestra acomodación en términos psicológicos dentro de una cultura que aparece también como muchas veces como un imperativo. Si bien el hombre puede ser el que moldea una cultura, en la mayoría de los casos somos ya consumidores de la cultura. Entonces lo que nos queda es adaptarnos a la cultura, del sobrellevar esa situación. Y ya sabemos también que los elementos de la cultura son varias, que así como lección especial nosotros vamos a estudiar en la siguiente unidad. Y como tienen tanta fuerza la cultura, así como le había mencionado, hay teóricos que van a decir por ejemplo, que la cultura es como tiene esa fuerza imponente, nos moldea, ¿verdad? Nuestra manera de ser. Entonces, si uno quiere participar, se tiene que adaptar a la cultura. Y forma parte de ese proceso. A ver, Gloria. Profe, te quiero hacer una consulta. Sí, Buenas tardes, perdón. sí. Quería saber tu opinión. Si hoy en día, modernamente, podemos hablar de que la cultura sigue creándose o en estos últimos tiempos ya solamente somos consumidores de cultura, según como vos lo ves. Y las dos cosas. Fíjense, ahora nosotros vivimos, hace poco yo leí un artículo, una época que se llama tokenización, o sea que el paradigma se llama tokenización, o sea que todo token, ¿verdad? Y ahora algunos gobiernos, especialmente de Europa, se está dando cuenta lo que podría causar el hecho de que nosotros nos volvamos totalmente digital y casi nada físico. Ejemplo, el tema de las cuentas, ¿verdad? Cuenta así básica que vamos a decirle cómo uno se maneja, ¿verdad? El tema del sistema de pago, QR, así la gente le encanta eso, entonces como que se va adaptando. ¿A quién le cuesta más? A la persona que no es bueno, un nativo digital, sino que aprendió así en el tiempo y todavía presenta muchas dificultades en su aprendizaje. Entonces hay un grupo que presenta el modelo como una imposición casi, y está el otro grupo, si es que quiere seguir participando, tiene que adaptarse, tiene que aprender. Porque en un momento dado la cultura estaba orientada por los adultos. Hoy día, por ejemplo, el abuelo tiene que aprender las técnicas del nieto para poder compartir. Si no, el nieto no se esfuerza en compartir con su abuelo, pero el abuelo tiene que hacer el esfuerzo para compartir con su nieto. Entonces, esa mirada, vamos a decirle, más desinteresada, más fría, tienen las generaciones más nuevas y ni qué decir lo que van a hacer a partir de 2035, 2040. Entonces, siempre va a haber
posibilidad entre que uno tiene que adaptarse y el otro tiene que proponer. En fin, la convivencia es la meta en ese caso también que tenemos que organizarnos de acuerdo a un sistema que nos permita todavía seguir. Bueno, la antropología cultural, en nuestro caso ya, analiza la diversidad cultural actual y del pasado reciente. No es, por ejemplo, el tiempo científico no es igual que el tiempo así, vamos a decirle, humano, sino es diferente. Entonces hay varios subcampos lo que van a apoyarse, pero lo que va a encabezarlo en nuestro caso va a ser la antropología cultural. O sea que va a estudiar lo que hace el ser humano en forma cotidiana. Dentro de las ramas también de la antropología general, vamos a decirle que existe lo que se llama arqueología, que reconstruye el comportamiento del pasado mediante el estudio de restos materiales. Y cuando estudiamos la Profe, paleontología, que no es una rama específica de la antropología general, va a estudiar los restos fósiles. O sea que lo que en algún momento ha sido un ser vivo. A ver, Marco. profe, te quería preguntar, ¿cómo vos crees que afectaría la tecnología actualmente con todo el tema de las redes sociales y eso a la cultura? Viste que hay mucha más conexión ahora mismo, no solamente entre nosotros, sino con el exterior ya, con otras culturas directamente a nivel mundial. ¿Cómo crees que eso puede afectar? ¿Crees que se podría unificar? ¿Se crearía algo nuevo? ¿Qué pensás? Bien, hay un universo ahora que sobrevuela. Nosotros de momento estamos viviendo los diferentes parámetros todavía porque hay muchas generaciones. Hay como 5 generaciones que tratan de adaptarse al sistema. Pero las generaciones dominantes son las generaciones más nuevas. O sea que ustedes que tienen 20 años, por ejemplo, no se van a poder comparar con un niño que nace, por ejemplo, ahora que nacen desde el 2024 o 25 creo que se llama alfa. Tiene ya otro tipo de memes, como se dice en sociología. O sea que su kit, así con lo que nace ya, parece que ya está diseñado para vivir mediante la tecnología. Y las redes sociales son manera de que el ser humano se pronuncia. Porque quizás nosotros tenemos muchas debilidades en comunicarnos de manera presencial. Porque puede obedecer a varios motivos. Por ejemplo, el tema del trabajo. Como estamos todo el tiempo trabajando y conversamos poco, y sabiendo que la terapia también muy importante puede ser el tema de la comunicación, entonces se busca otro método. Y hay sistemas nuevos así el tema de la gente genera los videos cortos, están los famosos seguidores, están lo que, así también como dijimos en clase presencial, lo que suben elementos en su estado, está el otro que revisa el estado ajeno. Entonces ese es el modelo de comunicación que se plantea hoy. Ahora, esto yo pienso que se va a equilibrar allá por 2070 aproximadamente, cuando los que habitan la Tierra ya sean solamente personas que miran del mismo modo, por ejemplo, un valor. Porque hoy día existe todavía mucha discrepancia en cuanto a la manera que uno entiende el valor, porque el adulto, el abuelo, le preocupa mucho lo que hace el nieto, pero el nieto no tiene la misma condición, por ejemplo, en adoptar lo que dice el abuelo para ponerse bien con él, sino, así como le dije, al revés. Ese problema ya no va a ser del escenario cuando todos piensen ya con la misma orientación. O sea, ya no van a ser lo que hoy tienen, así como yo, 50 años, por ejemplo, ya no le va a molestar al más joven en cuanto a su carácter, a su comportamiento, a sus valores. Eso es lo que está pasando, según mi punto de vista, en este momento.
Y no, es muy complejo, no se puede decir. Humberto Eco decía en algún momento, hace muchísimo tiempo, cuando la tecnología empezaba a insertarse en nuestra vida por completo, que la tecnología me acerca a los que están lejos y es como que hace al revés también, me aleja de los que están cerca, porque casi no conversamos, pero apenas estamos un poco distantes y empezamos a usar la tecnología para comunicarnos. Pero es también una manera de comunicar. Y si con eso uno se conforma, entonces corresponde. Pero son solamente también nuestro punto de vista de observación de lo que podemos ver. No, la antropología quizás no va a dar una solución a todo esto. También está la parte biológica, antropología física, estudian los fósiles humanos, las características genéticas y el desarrollo corporal. También estudian los primates no humanos, monos y simios, ¿verdad? Hay muchísimas especies también que podrían ser inteligentes, diciendo de alguna manera, o demostrando cierta habilidad de adaptación también como lo hace el ser humano. ¿Qué falta profundizar su estudio? Quizá el hombre también estudia de manera más desinteresada porque no quiere encontrar pues, a alguien que le equipare. Y está la antropología lingüística que evalúa las variaciones del discurso con referencia a factores sociales y con el paso del tiempo. Esto pues, es importante que atiendan el tema del examen. Las dos dimensiones de la antropología son la académica y la aplicada. La académica es lo que nosotros estamos haciendo ahora, no desde siempre, si bien la antropología es una ciencia muy joven, estamos hablando ya del siglo XIX, no ha llegado desde el principio a las universidades. Y tampoco hace demasiado tiempo que se enseña en la universidad así en nuestro país. Por eso es académica. Y aplicada porque también de alguna manera se utiliza como para comprender la realidad no cultural, en nuestro caso cultural, porque se llama antropología cultural. Entonces el conocimiento antropológico también se aplica para identificar y resolver problemas sociales. En ese caso sí, cuando una ciencia más joven y una derivada de eso, entonces la aplicada como un componente de una investigación puede orientar a un grupo a poder resolver un inconveniente, como un apoyo. Entonces hay también esos campos mencionados, la arqueología, la lingüística, la biología, son aspectos que sí están vinculados con nuestro campo de estudio. Entonces, es un poco amplio. También podemos decir que reflexiona sobre y se enfrenta a las grandes cuestiones de la existencia humana, a medida que explora la diversidad biológica y cultura de los humanos en el tiempo y el espacio. O sea que tampoco es una ciencia que se conforma con lo que ya encontró, sino sigue buscando. Y la ventaja también que hay varios subcampos, así que se complementan. Es como que se ayudan para interpretar también qué consiste el tema de los orígenes de la humanidad en un sentido le gustaría explicar. En nuestro caso, la antropología cultural es mucho más nueva ya y ya se va basando muchas veces en situaciones que debe observar, porque nosotros observamos el comportamiento del ser humano en forma cotidiana. O sea, algunas preguntas o planteamientos que surgen acá. ¿Cuándo se separaron nuestros antepasados de aquellos remotos tíos, abuelos cuyos descendientes son los simios? ¿Cuándo y dónde se originó el Homo sapiens? ¿Cómo han cambiado nuestras especies? ¿Qué somos ahora y a dónde vamos? ¿Cómo han influido los cambios en la cultura y la sociedad en el cambio biológico? Y el Homo, ¿verdad? El hombre, ha estado... A ver, uno que quiere ingresar. Cambiando durante más de 1.000.000 de años. Y los humanos continúan adaptándose y cambiando tanto biológica como culturalmente. O sea que
el error que nosotros podemos cometer es diciendo que el Homo sapiens sapiens fue la última versión de la especie humana. Porque, o sea, sinceramente no sabemos. Así también como tampoco vamos a saber lo que dentro de 50 o 100 años aparecerán los libros que hable del o tipo de hombre que habita el año 2000, 2025. Y va a poner las características de ustedes, que son los estudiantes universitarios, en cuanto a la búsqueda y hallazgo y explicación de los datos e informaciones en forma general. Hay un concepto que sí, incluso se usa también en psicología, el tema de adaptación, variación y cambio. El ser humano lo que trata de encontrar siempre es su ajuste dentro de un ambiente. Entonces, lo que le incomoda va a ser el desajuste. Entonces, si hablamos en un sentido simbólico, también vamos a encontrar lo que es como que buscamos esa aceptación de los demás. Y hay un ambiente, y ese ambiente, entonces el ser humano tiene la posibilidad y la capacidad de usar como suyo. Pero necesita también hacer un esfuerzo para poder encontrar la respuesta a que cómo le va también en sentido de su organismo. Porque el organismo también necesita un proceso para poder adaptarse. Por ejemplo, el tipo de clima, el tipo de suelo, no está preparado por ejemplo, para todo, sino en el tiempo uno tiene que ir adaptándose. Entonces, ¿cómo cambian los organismos para integrarse en sus entornos? Y hay veces que no hay tanta opción, sino es adaptarse o adaptarse. No hay como, por ejemplo, rever una situación cuando se presenta de esa manera. Entonces, al igual que el resto de los animales, los humanos utilizan medios biológicos de adaptación. Pero si algo convierte en único a los humanos es que tienen también medios culturales de adaptación. Porque el ser humano es un ser que crea la cultura. Crea y vive, así como dijimos al principio. Hoy día se va a decir que hay más consumidores de cultura que creadores de cultura. Los que tienen éxito somos los que diseñan los programas así, lo que nosotros con mucha facilidad podemos adquirir. Incluso la cuestión de Internet, por ejemplo, nosotros lo volvemos como una comprensión biológica. O sea que yo hice así pequeñas investigaciones, en realidad son sondeos, y le pregunto a la persona, si vos tenés un 10.000 guaraníes y en la mañana completa va a estar sin saldo o sin merienda, ¿y qué vas a comprar? ¿Vas a comprar tu saldo o vas a comprar la merienda? Y la mayoría de las respuestas fue que va a comprar para su saldo y no la merienda. O sea que llega un punto hasta es más importante de contar con internet que contarlo con comida. O sea que es un decir nada más también porque finalmente lo que le va a condicionar de manera mucho más fuerte al ser humano es la parte biológica y no la parte de una dependencia que ha adquirido también en el tiempo. Porque esa es una dependencia. El tiempo que el ser humano utiliza para visualizar lo que el otro hace, entonces se convierte en un consumidor. Bien, entonces esa es la parte inicial y ahora pues nosotros pasamos a hablar de las características y los subcampos de la antropología. Ya dijimos, la antropología es holística porque estudia la condición humana como un todo, pasado, presente y futuro, biología, sociedad, lenguaje y cultura. O sea que estudia al ser humano en forma global, en forma total, en todas sus dimensiones. Entonces, cuando decimos en todas sus dimensiones, vamos a encontrar que estudian no solamente lo que hoy estás haciendo,
o lo que hoy está haciendo, sino también hay que ver lo que hace hoy producto de qué es. Y si seguimos la línea, lo que hace, lo que hizo ayer, lo que está haciendo ahora, también vamos a tener cierta pista de lo que podría llegar a realizarlo dentro de poco tiempo. Entonces, tiene esa capacidad, esa gran capacidad de crear. También se puede decir que es también comparativa y transcultural, o sea que traspasa un poquito también porque también puede reflexionar de las propias prácticas en forma cotidiana. Entonces compara sistemáticamente datos de poblaciones y periodos de tiempos diferentes. ¿Qué hacían esto acá y qué hacen hoy? Por ejemplo, muchos dicen épocas anteriores se vivía mejor. Es un análisis incompleto porque no menciona el- las variables que podría estar en un momento determinado. Ya por 1980, el 90% de la población paraguaya vivía en el campo, cultivaba su tierra. Y el resto vivía en las ciudades. Y era mucho más fácil conseguir trabajo, no era un problema el tema de la vivienda, las zonas aledañas, así que se fueron creando también en la medida que el ser humano vio como que ya no produce el campo o simplemente una cuestión de criterio, vienen a buscar oportunidades en las zonas urbanas. Bueno, entonces los cuatro subcampos de la antropología son la antropología cultural, la arqueológica, la biológica y la lingüística. Y acá desglosa uno por uno, ¿verdad? Entonces los antropólogos culturales y arqueológicos estudian, entre otros temas también, los cambios en la vida social y en las costumbres. Los arqueólogos utilizan sociedades vivas en cuanto al modelo también, como para que también pueda configurar mentalmente cómo ha sido esa ciudad o ese territorio en el pasado. Y los antropólogos biológicos analizan cambios evolutivos en la forma física, los cambios anatómicos que podrían, por ejemplo, haber estado asociados con el origen del lenguaje. El hecho de todo se estudia, entonces ellos saben las características que debe presentarlo para tener también qué tipo de aventura, qué tipo de dificultad ha tenido ese grupo humano cuando van encontrando. Entonces es un estudio bastante profundo, es un estudio que necesita del respaldo también de otros campos del saber. Y los antropólogos lingüísticos intentan reconstruir los fundamentos de las lenguas antiguas estudiando las modernas. Entonces, otra vez hay una combinación. Y hay varios contenidos que nosotros podemos también leer a partir del documento, porque también realizan diferentes actividades a partir de la subdisciplina de la antropología general. Cuando baja en el campo, entonces la antropología cultural, en nuestro caso, del mismo modo también va a utilizar estos recursos que le ofrece la antropología general. En cuanto a enfoque, nosotros podemos decir que comparativo transcultural es fundamental, porque transcultural es un poco ir un poquito más allá de lo que es nuestra propia cultura también para poder entender. Y los recursos así auxiliares o en que se basa una ciencia como la antropología también aparecen ahí, por ejemplo, el tema de la sociología, la psicología misma y las interrelaciones también que puede haber entre todos esos campos. Nuestro interés entonces se centra en la antropología cultural, que estudia la sociedad y la cultura humanas, describiendo y explicando, analizando e interpretando las similitudes y diferencias culturales. O sea que entonces el propósito más importante acá va a ser el hecho de estudiar similitudes y diferencias culturales. Porque nosotros somos iguales, pero también somos diferentes. También eso es importante interpretar, entender. Entonces, para estudiar e interpretar la diversidad cultural, los antropólogos culturales realizan dos tipos de actividad. La etnografía, basada en el trabajo de campo,
y la etnología basada en la comparación transcultural. O sea que la etnografía, que tiene su propia técnica, ¿verdad? Así como la observación participante, es lo que sale a buscar la información. Y la etnología puede tomar el trabajo de la etnografía como para hacer una cultura comparada. O sea que puede ser la misma persona también. Un etnógrafo asume el rol que posteriormente también asume un rol siguiente, que es la etnología. Entonces la etnografía proporciona una descripción de un grupo, una sociedad o cultura particular. Ahora, la manera de lograr esa información es a partir de un trabajo de campo. Entonces el etnógrafo sale al campo porque quiere saber, quiere recoger esa información tan valiosa. Y de hecho que lo hace, eh, pone en un documento, eso se puede socializar y sirve como un elemento demasiado importante para las personas que están dentro de ese círculo también de lectura, y muchas veces podemos hablar de la reinterpretación. Eso puede estar plasmado dentro de un libro, un artículo, una película, también que corresponde entender de esa manera. Y la antropología arqueológica, más sencillamente arqueología, reconstruye, describe e interpreta el comportamiento humano y los patrones culturales a través de los restos materiales. ¿Cómo? Por ejemplo, mirando así un tipo de ladrillo. Desde el arqueólogo pues, lo va determinando en qué época y qué tipo de construcción se pudo haber hecho a partir del material citado. Entonces va a ver también que la cultura, cuando comparamos con la paleontología, vamos a encontrar que en esa zona vivía este tipo de personas, este tipo de seres humanos, por lo tanto usaba este tipo de material. En la teoría de Morgan, lo que, si bien tiene muchas observaciones posteriores, vamos a encontrar el tema del salvajismo, barbarie y civilización. Y qué actividades realizaban para pasar de un estado a otro estado. Y justamente pues le pones características en cuanto a las actividades que realizaban. Es lo mismo que no digamos, una persona que no maneja en absoluto un teléfono, otro que maneja el teléfono, así para cuestiones básicas, y el otro que sí. Y está el otro que va a crear el teléfono para vendernos. Y nosotros al menos de eso estamos muy lejos solamente podemos ser una cultura que consume. Entonces, en los lugares en los que la gente vive o ha vivido, los arqueólogos encuentran artefactos, elementos materiales que los humanos produjeron o modificaron, como herramientas, armas, campamentos y edificios. Porque siempre hay registro de estos materiales que le va a servir también como un soporte, como para entender, interpretar la cultura determinada. Como también los restos de plantas y de animales y de la basura antigua nos proporcionan información sobre el consumo y las actividades. O sea que son datos. Eso hay que combinar con otros elementos también para poder entender. El objeto de estudio de la antropología biológica o física es la diversidad biológica humana del tiempo y del espacio. O sea, esa evolución que puede presentar muchas veces no tanta variación, pero en fin, es un registro también que el investigador puede utilizar para explicar si se dio ese cambio o no se dio ese cambio, o si se dio el cambio, en cuánto tiempo se dio ese cambio. Entonces, el estudio de la variación humana reúne 5 puntos de especial interés dentro de la antropología biológica. Estos aspectos. Primer punto, la evolución de los homínidos tal como la revelan los restos fósiles. Paleoantropología. La genética humana, el crecimiento y desarrollo humanos, la plasticidad biológica humana, capacidad del cuerpo de hacer frente a tensiones como el calor, el frío y la altitud. Y la biología, la evolución, el comportamiento y la vida social de los monos, los simios y otros primates no humanos. O sea que esos son los pasos, entonces, o aspectos que se deben considerar en el ámbito biológico
Como también hoy nosotros somos la versión última todavía, porque no tenemos un registro de que hay uno que sigue con sus características. Entonces, no sabemos de la antropología lingüística y probablemente nunca lo sabremos cuándo comenzaron a hablar nuestros antepasados. Aunque los antropólogos biológicos han observado la anatomía de la cara y del cráneo para especular sobre el origen del lenguaje. O sea, la forma y todo de nuestro rostro hoy día permite que nosotros podamos modular y transmitir un sonido que nosotros llamamos palabra, una cuestión simbólica por código, entonces nos comunicamos. Entonces, por otro lado, los primatólogos han descrito los sistemas de comunicación de monos y simios, que el hecho de que no hablen no significa que no se van a comunicar. Los animales utilizan lo que se llama el sistema de llamada, que el humano tiene que tener una investigación tras otra para poder también entender cómo se comunican. Entonces, sabemos que las lenguas gramaticalmente complejas y bien desarrolladas han existido desde hace miles de años. O sea que tampoco es una cuestión novedosa. Siempre en el campo de la antropología lingüística, que ofrece una ilustración adicional sobre el interés de la antropología para la comparación, la variación y el cambio. ¿Por qué? Porque hay un proceso que se tiene en cuenta cuando surgen nuevas necesidades, nuevas exigencias, entonces ahí entra a tallar otra vez la capacidad del ser humano en cuanto a la posibilidad de modificar su condición también como habitante dentro de un territorio. Entonces la antropología lingüística estudia el lenguaje en su contexto social y cultural, en el espacio, a través del tiempo. Y así el hecho también del cerebro, que es importante dentro de la dinámica también que plantea el ser humano y su categoría. Y la antropología aplicada, que es otro campo que también nos encontramos en este ámbito. Se refiere a la aplicación de datos, perspectivas, teorías y métodos antropológicos para identificar, evaluar y resolver problemas sociales contemporáneos. Ya con una orientación mucho más sociológica, ¿verdad? Que también vamos a encontrar de esa manera. En su sentido más general, la antropología aplicada incluye cualquier uso de conocimiento y las técnicas de las 4 subdisciplinas que hemos visto. Y dentro de esas subdisciplinas está la antropología cultural que nosotros estamos estudiando, para identificar, evaluar y resolver problemas prácticos, problemas culturales, o sea que problemas es una manera de decir, en realidad son culturas, que nosotros desde nuestra práctica no podemos evaluar en forma negativa lo que practica el otro. Necesariamente tenemos que mirar también de manera objetiva y no subjetiva el modelo del otro. Y otros campos también académicos que se enseñan hoy en la institución educativa: la antropología cultural y sociología, antropología y psicología, que es la relación cuando ustedes están siguiendo la carrera de psicología, porque la psique humana es lo que le permite también pensar de una manera específica y construir también a partir de la forma de pensar una cultura, una forma de ser. Y la referencia, COTAC, Antropología 14ª edición, en realidad Antropología Cultural. Bien, y eso es lo que corresponde a este proceso nuestro de introducir un poco la antropología y ubicarnos nosotros dentro de las subdisciplinas cuando hablamos de la antropología cultural. Y la antropología cultural entonces se va a dedicar exclusivamente al estudio de la cultura del ser humano. Ahora sí, si ustedes tienen alguna opinión, preguntas, podemos escuchar sin inconveniente. Profe, ¿qué tal?
Yo Bien. tengo una consulta acerca de, o sea, no entendí bien lo que sería etnografía y etnología. No Sí. sé si me podrías volver a explicar, por favor. La etnografía eh, podemos entender como la descripción, por ejemplo, de una cultura que se vale de ciertas técnicas como la observación participante. Esos estudios que hace el etnógrafo, que puede tener varias técnicas, pues no podía ser informante privilegiado, puede ser árbol genealógico, puede ser entrevista en profundidad. Entonces, todos esos estudios, por ejemplo, de eso se vale el etnólogo. O sea, la etnología significa cultura comparada. Entonces, es un trabajo un poco más complejo la etnología. La etnografía, entonces, es descripción de una cultura y la etnología es la comparación de la cultura cuando ya se cuenta con esos datos. Y puede aplicar la misma persona. Puede trabajar en la parte investigativa primero y después hace su comparación. Ok, profe, gracias. Gracias a vos. A ver, Ana María. Y profesor, ¿cómo influye el árbol genealógico en la cultura antropológica? Claro, porque ahí no se establece la relación de parentesco. Entonces ahí uno mira ciertas prácticas, por ejemplo, que son comunes y va a encontrar de ese lado una explicación que tenía esa práctica porque viene del mismo grupo sanguíneo, por ejemplo. Entonces tiene mucho sentido. Ahora en el área ya más comercial, la gente ya utiliza por ejemplo, el árbol genealógico para determinar quiénes son los herederos. Pero en sentido ya si, vamos a decir, de dinero, de recursos. Pero en sentido de parentesco es una cuestión muy simbólica para saber con quién uno puede casarse. También nosotros vamos a estudiar el tema del incesto, cómo se produce. Porque hay también cultura que practica. En ese caso serviría la parte de árbol genealógico. Antropología cultural, como para entenderlo, solamente la definición de los parientes. Ya, gracias, profesor. Dale. A ver. Mira, Ibáez, adelante. Quería mencionar nomás cómo en la Edad Media, por ejemplo, se practicaba mucho el incesto en Europa, ya que creían que así podían mantener el linaje con sangre pura. Sí. Por eso tenían tantas enfermedades y cosas así. O sea que se cree también que es por eso, pero hay otros que van a pensar que también que eso fueron solamente excusas, ¿verdad? O sea que es muy difícil de determinar a qué obedece realmente todo esto que estamos haciendo. Investigaciones e investigaciones que hay. ¿Está bien? Ahora están ustedes 54. Y yo tengo una lista 57. Por ejemplo, si yo le digo a usted en la próxima clase presencial, me dicen ustedes, o solamente esta hoja van a firmar las personas que estaban en la clase virtual. ¿Ustedes aplicarían la ética? Sí, profe. Sí, van a aplicar, ¿verdad? Y van a saber lo que no estaba o estaba. Entonces así también para poder... Yo puedo confiar en ustedes, tranquilamente. Lo que voy a generar es la lista de lo que yo tengo, lo que ustedes me firmaban en presencial. Y también ahí voy a agregar esta lista que tenemos ahora, que yo memoricé todos los nombres que veo acá. Que al desplegar entonces tenemos esta zona. Y voy a mirar la grabación y ahí ya recupero todo. ¿Está bien?
Nicole Toledo. Sí, profe, Sí, esa presentación que estabas mostrando, ese va a estar en la plataforma. sí están. ¿Está? Voy a Está. buscar un A poco ver, para te mirar muestro otra vez. dónde está. Acá dice unidad 1 presentación y el segundo materiales. Ah, bueno, gracias, profe. Dale. Está bien. Entonces esto es lo que yo preparé para compartir con ustedes hoy. Y vamos a continuar en la siguiente clase. Ya un poco más de carácter reflexivo. A ver, Rocío. Rocío Rivas. Hola, profe, ¿qué tal? Bien. Una consulta. Dice que yo me uní un poco tarde a la clase. Quería preguntarte sobre esas preguntas que dejaste en el pizarrón, si se completa y se alza en la plataforma o cómo sería. No, eso ustedes van a tener en su material todavía. Y el martes podríamos usar eso como para iniciar. Ah, súper. O sea, aún no hay material entonces para completar eso. No, no hay. Todo es la percepción de ustedes. Ah, súper. Gracias, profe Salmar. Sin problema. Estamos entonces ya dispuestos para reencontrarnos en el siguiente momento, que es nuestra clase presencial la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos por la atención y el respeto. Que estén bien. Gracias, profe. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias, profe. profe. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Muchísimas Gracias, gracias. profe. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao. Chao, Ya, chao. profe, chao, chao. Chao. Gracias, profe. Gracias. Profe, Jorge, sí, con respecto a la tarea, ¿cómo se entregaría? Yo no escuché esa parte. eso vas a completar en línea. Vos al ingresar en la tarea, en la parte de abajo, te permite escribir. O sea que ahí completar te dice y completar y... ¿Serían los comentarios? No, no, no hay comentario. Está diseñado para completar debajo de cada pregunta. Ok, gracias, profe. Dale.